Hola a todos y bienvenidos a Elige Estar Bien en KNB Radio. Soy Pablo Tricci, autor del libro No te conformes, elige estar mejor. Este es un espacio para compartir lo que nos hace bien. Dentro de mi libro hay una sección dedicada a los valores y hoy quiero hablar de uno que no suele practicarse con frecuencia en nuestra sociedad moderna, la benevolencia. Uno de los pilares de la benevolencia es ayudar a los demás. Por eso, hoy tengo como invitada a una persona que para mí representa de manera auténtica el amor al prójimo. Conozco a Gladys desde hace más de 20 años. Quiero contarles algo de ella. La doctora Gladys Hurczuk es argentina y es especialista en medicina general y familiar, cuidados paliativos, úlceras y heridas complejas y en bioética. Hizo un posgrado en diabetes en clínica médica, diplomada en docencia, coordinadora del internado rotatorio de la carrera de medicina de Universidad Barceló y fue jefa de trabajos prácticos de atención primaria y docente de cuidados paliativos en la misma universidad hasta el 2022. Invité a Gladys para conversar sobre un tema que ella conoce profundamente y que muchas veces es percibido como algo difícil o delicado, los cuidados paliativos. Sin embargo, este tema está estrechamente ligado a la esencia de nuestro programa Elige Estar Bien, incluso cuando en ciertos momentos eso parece imposible de alcanzar. Gladys, gracias por dedicarnos tu tiempo y acompañarnos en este espacio. Gracias a vos, Pablo, por invitarme para que podamos hablar con el corazón abierto de este tema que es tan difícil, tan tabú para la gente común y que a veces nos cuesta que nos entiendan a las personas que nos dedicamos a los cuidados paliativos. Sí, muy bien todo lo que decís. Gladys, quiero contarte primero cómo fue mi acercamiento al tema de los cuidados paliativos. En el año 2000, mientras estudiaba inglés en un instituto en Denver, Colorado, por las tardes los alumnos salíamos a recorrer la ciudad acompañados por una persona local que no era profesor. La idea era aprender el inglés de la calle, no el de las aulas. Un día me tocó pasear con una mujer que me contó que se había formado como acompañante en cuidados paliativos. Yo, sinceramente, no tenía la menor idea de que existían cursos para eso, y mucho menos que fuera una especialidad reconocida. Mira las vueltas de la vida. En el año 2016, mi esposa estuvo casi un mes recibiendo cuidados paliativos. Gladys, antes de entrar en este tema tan sensible como bien lo definiste, para romper el hielo, quisiera hacerte algunas preguntas. Es una especie de test del amor al prójimo. A ver si lo superas o no. Primera pregunta. Vale. Vas caminando por la calle y una persona se tropieza y se le caen todos los billetes. ¿Los levantas por amor al prójimo o te preguntas si son una ofrenda del universo para ti? Perdóname. No, no, los levanto y se lo devuelvo al prójimo que se cayó con los billetes. Muy bien. Un amigo te pide que le ayudes a armar un mueble de esos con instrucciones confusas. ¿Lo ayudas por benevolencia o te excusas diciendo que tu amor al prójimo no incluye el uso de la llave Allen? No. No, no, no. Le puedo ayudar a leer las instrucciones y a ver si los entendemos juntos, pero no, no tengo la facilidad de hacer eso. Bien. Tu vecino te pide prestada la cortadora de césped por amor al prójimo. ¿Se la prestas o se la prestas con la condición de que la use para cortarte el césped a ti? Se la presto, pero primero que me corte el pasto a ver si sabe usarla. Muy bien, muy bien, muy bien.
Te invitan a una cena en casa de alguien que no conoces. Te piden que lleves algo. ¿Llevas una tarta casera por amor al prójimo o compras la más grande en un lugar recomendado para demostrar que tu benevolencia no tiene límites? Mira, por amor al prójimo voy a comprar una, la más grande, para no quedar mal con una casera. Genial. Bueno, Gladys, pasaste realmente con creces el test del amor al prójimo. Ahora sí, vayamos a cosas verdaderamente importantes y como bien definiste, un tema tabú. Los cuidados paliativos se enfocan en la calidad de vida. ¿Cómo se puede elegir estar bien cuando se está atravesando una etapa tan difícil? ¿Qué papel juegan la esperanza en ese proceso? Bueno, mira, antes de contestarte tal cual esto, voy a hacer una aclaración, porque es importante que recordemos que nadie quiere hablar de la muerte. Los cuidados paliativos están relacionados con patologías que no tienen cura, no solamente las patologías oncológicas, sino también aquellas neurodegenerativas y otras patologías que no tienen cura, pero pueden ser este, patologías que pueden tener algún tipo de tratamiento y de llevar bien. Con el tema de los cuidados paliativos y de ver cómo ensamblar esto, nosotros tenemos que tener en cuenta que tanto el nacimiento como la muerte son dos momentos trascendentales en la vida y de trascendencia. Siempre los nacimientos son recibidos con mucha alegría, con mucha participación de la familia, con regalos y demás. Pero fíjate, Pablo, que a nadie se le ocurriría cerrar un canal de parto para que ese ser llegue al mundo. Sin embargo, es un momento de trascendencia, va a trascender hacia este mundo. En la etapa de fin de vida, en el último momento, el ser humano también va a trascender, pero es todo lo contrario, nadie quiere acercarse, nadie lo quiere mirar, nadie quiere tocar y sobre todo nadie quiere acompañar, nadie quiere estar en ese momento. Entonces, así como cuando llegamos a este momento de nacimiento y somos recibidos muy bien desde el personal de salud hasta los familiares, amigos y vecinos, todo es alegría. En el momento de partir, nadie nos acompaña, generalmente. Entonces, respondiendo a tu pregunta y a la esperanza en los cuidados paliativos es como algo que se transforma. Siempre hay esperanza, pero se transforma hacia otro enfoque y generalmente hacia el ayudar, el estar bien, el dar confort, dar alivio y sobre todo tener una mirada desde el amor hacia esa persona que está sufriendo en este momento. Bien, clarísimo. ¿Puedes compartir alguna experiencia de cuidados paliativos, pacientes que realmente te dejaron una sensación hermosa? Muchos. Generalmente el momento de acompañar a un paciente en esta etapa, cuando uno logra tener cierta experiencia y vencer la pared del miedo, digamos, entre comillas, todas las experiencias suelen ser hermosas porque uno aprende a vivir todas las experiencias del amor. Nosotros podemos ayudar a un paciente a entender lo que le está pasando, a aliviar lo que le está pasando y sobre todo a cerrar su ciclo de vida. Siempre que uno pueda acompañar a una persona y que cierre el ciclo de vida, que cierre esa etapa, que se pueda despedir, hablar con liviandad, si se quiere decir, de lo que significa ese momento, te deja una sensación agradable. Mira, una vez un paciente, yo antes de médica fui enfermera, y una vez un paciente desde la enfermería me dice,
Yo todavía no sabía muy bien todo esto de cuidados paliativos. Me dice, yo ya sé que me voy a morir. Oh, y le digo, pero no digas eso, ¿por qué sabes? Porque ya nadie viene a verme y los médicos pasan de largo cuando están en recorrida de sala. Y tenía razón. Pero mi costumbre era pasar, saludarlo, verlo, levantarle la frazada de los pies para que no le aplaste los dedos y demás. Y ahí entendí lo importante que era para una persona en esas condiciones que uno se acerque. Y a partir de ese día yo me tomaba el tiempo y me sentaba a mirarlo, a charlar en lo que se podía, y era fantástico lo contento que se ponía. Entonces yo digo, a mí no me cuesta nada sentarme con él, y ese paciente fue el que me motivó a que yo empiece a investigar qué pasaba en el momento de la etapa en que uno se acerca al final de los días. Otro momento que me marcó fuerte, a ver, espero poder contarlo porque es una marca muy fuerte, es la partida de mi mamá hace muy poco. Entonces se me vino encima todo esto que uno siempre le explica a los pacientes, a los familiares, de la unión, de el alivio, de curar las heridas de la piel, de aliviar una mucosa de la boca seca, aunque ya no puedan comer y no puedan tragar. Pero siempre lo que yo les decía es, quédense, compartan, hablen todo, absolutamente todo lo que se puede hablar en ese momento, para poder decir el último te quiero, no quedarse con nada, los agradecimientos que aparecen en ese momento. Y así lo hicimos. Vivimos 3 o 4 días en los últimos días con mis hermanos de tanta unión, de tanta conversación, de tanta compañía, y de poder sanar todas las cosas que nos quedaron pendientes. Y fue un momento, si bien el vacío nos deja tristeza, pero fue tan sanador, tan importante que podamos haber vivido todo eso y hablando todo lo que uno se venía guardando, cosas hermosas y cosas que por ahí a uno le quedaron con sensaciones frías de una niñez lejana o a una adolescencia difícil, y poder cerrar un ciclo de acompañar a una persona tan importante y tan trascendental en la vida de uno como es una mamá, que te digo, Pablo, el alma quedó en paz, tranquila, y una sensación de alivio que uno puede a los pocos días, porque todavía no hace un mes de esto, a los pocos días recordar las cosas lindas y sanar el alma, y no recordar y quedarse con cosas pendientes, si hubiese hecho esto, hubiera dicho lo otro. Sí. Yo eso es lo que recomiendo. Y esa es mi mayor experiencia y más profunda. Los pacientes me dejaron muchas experiencias lindas, me enseñaron mucho. Pero en esta ocasión pude comprobar que todo lo que uno hace con otras familias sirve, porque me sirvió a mí desde lo más profundo para sanar todo eso que uno tiene que vivir, quiera o no quiera, en ese momento tan importante. Sí. Te agradezco lo que compartiste de tu mamá, sabía, y realmente es muy valioso para todos nosotros de la forma en que lo estás contando, porque nos anima a más, ¿no? Nos anima a estar bien. Y esto es lo bueno realmente de los cuidados paliativos, de entender que, bueno, se termina algo, pero empieza tal vez algo mejor, algo distinto por lo menos. No sabemos si es mejor o no. Pero bueno, Tal cual. vienes del mundo de la medicina que se enfoca en curar, y ahora estás en un campo que se enfoca en acompañar.
¿Qué lección te ha dejado esa transición en relación a la importancia de elegir estar bien en cada etapa de la vida? Sí, realmente, bueno, el enfoque de los cuidados paliativos siempre es una mirada que tiene la mirada del vaso lleno, porque es como que ya pasaste absolutamente todo y siempre algún paciente te pregunta el sentido, ¿qué sentido tiene todo esto? Cuando el paciente está postrado en una cama y está esperando que llegue un momento o cuando asume que ya no tiene muchas cosas para hacer, tratamos eso, de que haga las cosas que le quedaron pendientes. Si hay algo de lo que una persona se arrepiente es de lo que no ha hecho, que dejaron cosas por hacer, que dejaron cosas postergadas, cosas que a lo mejor no tienen precio en el sentido monetario y sí tienen mucho precio en el sentido del afecto familiar, tiempo que le perdimos, el que le quitamos a la familia por a lo mejor una mejoría económica y demás. Pero la medicina en sí me enseñó a encontrar la enfermedad, a diagnosticar, digamos, y los cuidados paliativos me enseñaron a transformar eso, a mirar, a escuchar, a aliviar y por sobre todas las cosas a acompañar. Me dejó, los cuidados paliativos me dejaron que uno aprenda a escuchar por sobre todas las cosas, que cuando una persona está hablando y se abre en ese momento a decir las cosas que le duelen, que molestan, que quedaron pendientes, que le gustaría hacer, no interrumpirlo. La consulta en cuidados paliativos no tiene tiempo y los pacientes de cuidados paliativos no tienen apuro. Entonces, si alguien está dentro, absolutamente nadie, yo te puedo asegurar, que nos golpea la puerta para ver si falta mucho. Qué Cosas que lindo. sí pasan en otras especialidades y me ha pasado. Sí, sí, sí. Otra pregunta, o sea, ¿cómo ayudas a las personas a encontrar paz y bienestar en un momento en que el dolor y la incertidumbre pueden parecer abrumadores? ¿Hay alguna receta o se trata de encontrar el bienestar a nivel individual? Lamentablemente no hay una receta mágica, debería ser, porque cada paciente es un individuo con una historia y una trayectoria distinta. No es lo mismo un paciente joven que un paciente añoso, no es lo mismo un paciente que transita estos últimos días solo o aquellos pacientes que tienen una familia detrás que están para acompañarse entre ellos, para apoyar, para proveer todo lo que el paciente necesita. Pero fundamentalmente, lo que yo les digo a los pacientes, a los acompañantes, mejor dicho, es que aprendan a escuchar, a acompañar. En todos los casos, al principio, está el miedo a no poder, el miedo a lo que va a venir, el miedo a lo desconocido, a cómo va a ser, qué puedo hacer en esto. Y la realidad es que si uno les dice que lo más importante es estar, acompañar, abrazar, acariciar, generalmente con pocas palabras y con una buena predisposición a que aquel que está en la etapa de fin de vida o que es el protagonista de los cuidados paliativos se exprese, es mucho más sanador. Y es lo que te decía antes, que cuando uno hace todo lo que puede, todo lo que debe y brinda lo mejor de sí, es tan sanador saber que hiciste las cosas bien, que estuviste para acompañar, que estuviste para aliviar, y eso es lo mejor que se puede hacer como cuidador. Estar. Si no sabemos qué decir, estar. Compartir un silencio es tan significativo como tener una conversación de café por medio, largas horas. Bien.
¿Los familiares consideran que han hecho lo justo cuando encargan estos cuidados paliativos? Porque es abrir el juego. Abren el juego y todavía los cuidados paliativos no están bien conocidos por todos, porque muchas veces si hay un paciente en etapa de fin de vida que está con dolor incontrolable, con desasosiego, con disnea, que es falta de aire, que se ahogan, y muchas veces el propio paciente pide que por favor lo ceden, la familia o el resto de la comunidad pueden no entender lo que es una sedación paliativa, que es llevarlo a un sueño controlado con medicación en dosis normal, que el paciente pueda dormir esperando su momento final. La mayoría confunde una eutanasia con una sedación paliativa y no es absolutamente para nada lo mismo. Entonces, el paciente o la familia, cuando llama a un paliativista o a un equipo de cuidados paliativos, que consiste en enfermeros, cuidadores, médicos, kinesiólogos y psicólogos para el acompañamiento en general. Entonces, cuando nos convocan es porque saben que necesitan un apoyo más allá de todo esto. Si logran tener un equipo completo, entonces para ellos es más fácil, porque el cuidador siente mucha culpa, siente mucha inseguridad. El cuidador familia me refiero. Entonces necesita que el médico o todo el equipo le diga que está haciendo bien, porque muchas veces se frustran cuando cocinan algo que a la persona le gustaba y en ese momento ya no puede comer. Alguien que está cuidando a un ser querido en esa etapa, ¿cómo puede el cuidador también elegir estar bien y no quemarse en el proceso? La palabra quemarse es un poco dura, pero la entiendes. Sí, totalmente. Mira, ahí hacemos bastante hincapié en esto porque es verdad lo que decís, los pacientes se vuelven un poquito demandantes en el último momento y los familiares sienten que es el último momento que tienen para darle todo lo que pueden y a veces terminan quemados. Entonces, es en este momento acompañarlos a explicarles que su energía también es un recurso, porque parte de nuestro acompañamiento es aclararle que no es necesario gastar todos los recursos, ya sea económico, de energía o de compañía, quemarlos en el primer momento, sino que hay que hacer que esto dure todo el proceso de acompañamiento que no sabemos cuánto tiempo es. Entonces, le explicamos que como cuidador también tiene que pedir ayuda, aprender a aceptar que hay cosas que no va a poder, que tiene que llorar, que tiene que cuidarse, que necesita descansar, hidratarse, alimentarse bien. El acompañar a un paciente en la etapa de fin de vida no es solamente acompañar al paciente medicándolo y quitándole el dolor. Es también acompañar a la familia, es también ayudar al paciente a escribir una carta, a pedir perdón, a perdonar, a aprender a decir te quiero, te extraño, te amo, agradecer. Y también eso con la familia. Sobre todo pasa con la gente grande que los nietos no pueden ver o no están acostumbrados a ver al abuelo o a la abuela que siempre estaba para atenderlos y ayudarlos. Entonces, ayudar a que ese nieto, a cualquier edad, pueda despedirse, abrazar y que entienda y que también comience su etapa de duelo, su tiempo de duelo, porque muchas veces subestiman el entendimiento de los niños y no los dejan participar en un proceso de despedida. Y es fundamental. Todo eso, además, al cuidador principal sobrecarga mucho. Entonces, que uno pueda acompañar y decirle, el abuelo, la abuela, descansa porque le tocó partir, porque fue su momento, y pronunciar la palabra muerte, porque
la muerte es parte de la vida. Y cuando uno comprende eso, entonces es mucho más llevadero, es mucho más fácil y uno puede, desde la tranquilidad, vivir cada etapa como corresponda. Y el momento final también es una etapa y también hay que vivirla como corresponda. Porque el poder entregar alguna documentación, el poder decir algunas palabras de perdón o de pedir perdón, es extremadamente necesario y sanador. E insisto con eso porque me tocó acompañar a familias que quedan con un dolor en el alma tremendo por no haberse animado a hablar o decir tal cosa. El que uno no acepte que ese momento va a llegar, no quiere decir que no va a llegar. Y el que no aprovechemos el momento para hacer y decir, no va a impedir que eso se retrase. Solamente lo que puede pasar es que no lo pueda decir y que se quede con esas palabras o esa caricia o ese mimo o ese beso o ese abrazo tan reconfortante que muchas veces el último abrazo es el que arma al que se va a quedar con una fuerza para que pueda continuar después. Bien, ya que hablaste de los familiares, ¿te ha tocado realmente algunos familiares que son más difíciles de tratar que el paciente mismo? Sí, sí. Esto es bastante común y es una manera de lo que muestran los pacientes que a veces no han sido tan presentes durante la vida del paciente. Entonces quieren en ese corto tiempo que falta darle todo, no importa lo que sea. A veces hasta exigen que uno sea que tome una actitud a veces de tratamiento fútil o encarnizamiento terapéutico para cumplir con lo que ese familiar quiere. Tratamientos que no van a ser efectivos, que no lo van a llevar a ningún lugar, sobre todo tratamientos antibióticos o de quimioterapia que no van a aportar y que sí van a sobrecargar el organismo haciendo que sea mucho más difícil o que no le suspendan la comida. Cuando un paciente en estas condiciones dice no quiero comer más, no insistamos porque no puede comer más y no puede porque su organismo no lo puede absorber y procesar. Entonces se transforma en una incomodidad. Y el paciente que no reconoce y que no acepta que ese momento llegó y que lo que le está ofreciendo puede ser más nocivo, tenemos que convencerlo que se siente, que lo escuche, que lo mire, que hable, que esté en silencio y que acompañe y que de esa manera va a poder entender que la forma de participar en este momento es soltar, para que ese paciente pueda irse tranquilo, que no quede con una angustia o que no quede sollozando, simplemente con una mirada final tranquila y en paz, que es mucho más reconocible y más agradecible, entre comillas, que seguir insistiendo en comer cantidad para poder sostener los 5, 10, 20 minutos más, que no va a ser así tampoco. Gladys, qué hermoso este concepto de soltar, hay que saber soltar. Bueno, Gladys, la que ama al prójimo, te agradezco de corazón por haber compartido con nosotros tu valiosísima experiencia en un tema que lamentablemente, como lo dijiste bien al comienzo, aún carga con cierto tabú en nuestra sociedad. Hoy Sí. aprendí muchísimo contigo y espero que así como me iluminaste, también hayas tocado el corazón de todos los que nos escuchan. ¿Podemos encontrarte en algún rincón del éter de Internet? Sí, pero antes quiero decirte algo, Sí, Pablo, sí. que encierra todo esto que vos dijiste, tocar el alma. En esa etapa, en ese momento, lo importante es lo que no se ve. Y en ese momento yo creo que la conexión alma a alma es fundamental y es imprescindible. Entonces, si uno puede llegar a tocar el alma de esa persona que tenés enfrente,
ahí es el caramelo del postre, llamémoslo así, de la paz interior que le queda a la familia que se queda, tocar el Cla- alma. Y bueno, clarísimo. el que ¿Dónde te me quiere encontramos? encontrar puede ser en Instagram Sí. como médica-integradora. Ahí, bueno, es absolutamente todo lo que hago de mis otras especialidades, que trato de que el paciente tenga una atención integral. Y si no, como paliativista, estoy en la Clínica Santa Isabel y en el consultorio de Almagro, Hipólito Yrigoyen 4099, planta baja A, Capital. Buenos Aires, Argentina. Bueno, Sí, sí. Gladys, realmente muchísimas gracias y a toda la audiencia que nos escuchó, les comento que en una semana volveremos a encontrarnos en este hermoso espacio. Un abrazo.